Este texto de 2 de Pedro 1, todo 2 de Pedro 1, pero en particular en tu agendita, te citamos versículo 3 al versículo 11. Decidí desarrollar todo 2 de Pedro 1 para darle mayor riqueza al entendimiento de este texto. Pero fue la visión, fue el texto con el que Dios nos despertó a principios de este año y con el que tuvimos a bien el decir, ok, creo que esto es lo que Dios nos está como moviendo a hacer, hablar mucho acerca del proceso de santificación y el qué sucede con tu vida después de que aceptaste a Cristo. El decirte con gozo y no con preocupación y con desánimo que todavía te falta mucho, que el Señor apenas ha empezado, que tienes tanto por aprender. Sí, aunque tu cabeza, tu cabello, por ende, estén ya llenos de canas, aún el Señor tiene mucho que enseñarte. En Cristo, amados, chango viejo sí aprende maroma nueva. Así es. Y esas canas verdaderamente son unas canas de una sabiduría celestial. Todo el tiempo hay algo que el Señor quiere hacer y sigue haciendo. Y bueno, 2 de Pedro 1, ahora nos va a ocupar del versículo 8 al versículo 11. Es justamente el tema que está tratando. Ayúdame a leerlo. Y lee fuerte junto conmigo, pues estas virtudes, me van a prender la luz también por favor de una vez, pues estas virtudes al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oramos, Señor, gracias otra vez por este día, Dios. Gracias por todo lo que haces en tu iglesia y a través de tu iglesia. Padre Santo, yo te pido que hoy sea el día donde tú renueves y tú sanes lo más profundo de nuestra alma y quites de en medio todo aquello que no nos deja producir fruto que tú sembraste, semilla que tú sembraste. Dios, que todo aquello que no está cumpliendo su proceso sea quitado hoy por la influencia de tu palabra, de tu espíritu, haciendo que cada una de ellas se clave en nuestro corazón y en este mismo momento, mientras es declarada con fervor y recibida con fe, pueda empezar a hacer la obra para la cual tú la enviaste. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como hemos venido ratificando a lo largo de este texto, la vida cristiana no es carrera de velocidad y tampoco es una rutina religiosa. Hay un llamado muy certero del apóstol Pedro en todo este capítulo a avanzar, a crecer, a no estancarte. Hay una fe dinámica que nos fue injertada y esa fe se va nutriendo de determinadas virtudes que fueron las que vimos la semana pasada, y esas virtudes nos muestran justamente el camino de la fe que no se estanca. O sea, Dios no nos dio el mapa y luego nos dio una obligación y un deber sin antes no encargarse de proveer todo lo que tú y yo necesitamos para seguir abonando a nuestra fe. Así que hoy en particular vemos esta exhortación. Hay 4 términos, hay 2 parejas de términos que me parece que son muy importantes de ponerles atención en este texto. La primera pareja que Pedro habla es el ocio y la esterilidad espiritual. La segunda es la ceguera y la miopía espiritual. De eso me quiero encargar ahorita. Y bueno, finalmente es Cristo en nosotros, el agente vivificador. Él es el agente purificador. Él es el agente fructificador, obrando por medio del Espíritu Santo, por medio de la gracia del Padre. Todo lo que Él hace, entonces, dispone nuestro corazón para no incurrir
ni estar ociosos y estériles, ni ser ciegos y cortos de vista. Como siempre te doy el mapa del mensaje antes de arrancarnos para que tengas una noción de a dónde va el pastor, no sea que me desvíe y también no sea que en algún momento comience a tirar rollo. Bueno, vamos a llegar a algún punto. De eso sí estén seguros. Del conocimiento al fruto es mi primer encabezado. El segundo encabezado es la ceguera del alma cuando el corazón olvida. Tercer encabezado, confirmando el llamado, la diligencia que persevera. Cuarto, una entrada gloriosa, vivir con la meta eterna en mente. 5, la conclusión es que no te falte la sal. Y ese justamente es el título del mensaje. Entonces, pues vamos arrancándonos con el primer encabezado. Voy a volver a leer ahora lo mismito que leímos ahorita en otra versión, Biblia amplificada. Esta me parece que ya hay edición impresa en español. La digital solo la encuentras en inglés. Entonces, si lees inglés, la Biblia amplificada, la buscas así como Amplified Bible, te puede servir, es una gran herramienta también, porque me gusta cómo incorpora los originales griegos con una especie de comentario que amplía el significado. Ahora ves, otra vez. Dice, pues si estas cualidades, ¿cuáles cualidades? Las 7 cualidades que vimos el domingo pasado. No me voy a regresar tanto. Hay 7 cosas que tú puedes añadirle a tu fe. Tu fe apenas es el piso sobre el cual se está construyendo tu vida espiritual. Y hay 7 virtudes. Entonces dice Pedro, estas cualidades están en ustedes y están aumentando. Fíjate cómo habla en tiempo presente. Están en ustedes. El Señor no te pone a trabajar con la lengua de fuera ganándote algo que Él no ha dispuesto ya. Algo que Él no ha ganado mediante su sacrificio, mediante su resurrección. El Señor ha dispuesto todo para que tú y yo podamos operar. Entonces, Pedro parte de esta realidad. Estas virtudes ya están en nosotros y están aumentando. Ahora entre corchetes leemos, a medida que crecen hacia la madurez espiritual, evitarán que sean inútiles e improductivos en cuanto al verdadero conocimiento improductivos. Me perdí por estar viendo los de producción. En cuanto al verdadero conocimiento y comprensión más profunda de nuestro Señor Jesucristo. Porque aquel que carece de estas cualidades es ciego, miope, cerrando sus ojos espirituales hacia la verdad, habiendo olvidado que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos creyentes, sean aún más diligentes para asegurar el llamado y la elección de Dios sobre ustedes, asegurándose de que su conducta refleje y confirme su relación con Dios. Pues al hacer estas cosas, desarrollando activamente estas virtudes, jamás tropezarán en su crecimiento espiritual y vivirán una vida que aparte a otros del pecado, porque de esta manera les será provista en abundancia la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces entramos ahora sí al primer encabezado del crecimiento al fruto, una fe que no es estéril. Entonces Pedro da por hecho que estas virtudes ya están en nosotros y que están aumentando, o al menos esa es la inercia que deben de llevar. Estas virtudes que vimos la semana pasada, la piedad, la paciencia, el amor, entre otras, tienen que ir aumentando, y esto no es una exigencia de Dios. Esta es la expresión del carácter de Cristo en tu vida. El carácter de Cristo en mi corazón implica una inercia en la cual lo que vimos la semana pasada empieza a florecer de una forma más natural en nuestro corazón. Estas virtudes ya están en nosotros y van aumentando. Entonces, ya que Dios no está exigiendo algo, realmente Dios nos está dando una realidad. Él ha plantado algo que puede dar fruto y puede dar ese mismo fruto. Donde Cristo está, el fruto es inevitable. ¿Cuál es la premisa de Juan 15 acerca de que Él es la vid y nosotros las ramas?
que una rama que no está conectada a la vid no puede dar fruto. Lo único que necesita la rama es estar conectada a la vid. Hay algo bien interesante en que el Señor se llame a sí mismo la vid, pues es que las ramas de la vid no sirven para otra cosa si no dan fruto. O sea, no es ni siquiera como que una maderita, o sea, los mezquites que te encuentras ahí en todos lados, tú los agarras, los cortas bien y te dan una sensación de ahumado excelente en la carne. La madera de mezquite sirve, pero las ramas de una vid no sirven para nada. Sirven para echarse al fuego, porque no sirven para nada. La rama pegada en la vid y dando fruto, es otra película totalmente diferente. El fruto de la vid es exquisito y el vino, que es una forma de expresar el fruto de la vid, muchas veces se utiliza en la Biblia como algo que produce gozo, algo que se da en un contexto de celebración, algo que se da en un contexto de amistad de muchas personas. El vino era una cualidad que alguien tenía que cuidar, era un bien muy importante de tener y de cuidar. Entonces, el fruto de la vid siempre se expresa en algo que es hermoso. Entonces, también entendemos algo. La rama por sí sola no tiene ninguna utilidad. Permanecer en él, entonces, es la clave. Nuestro llamado es a la permanencia en Cristo. Dejar que Cristo siga obrando en mí. Y con dejar es literalmente dejar, porque tú sabes, el Señor ha sembrado esto en ti. Y muchas veces eres tú mismo el que le estorba al Señor. Es tu pecado no confesado, es tu pecado que no quieres soltar, te aferras a cosas que no te debes aferrar, escogemos mal en lugar de escoger bien, y eso es lo que termina por estorbar el fruto. La fe, amados, no es estática. Asimismo, la ausencia de un incremento espiritual es una señal de que algo no anda bien. Es una señal de que algo no está funcionando bien. Cuando tú tienes un pequeño y si va creciendo, inmediatamente dices, gracias a Dios, es un niño sano. Si hay un tema en su desarrollo, dices, ¿qué está pasando aquí? Necesitamos llevarlo con el médico porque hay algo que no está funcionando bien, porque su desarrollo no es conforme a su edad. Bueno, nosotros necesitamos una checada de vez en cuando y revisar que nuestro desarrollo o incremento en contraste con estas virtudes sea el correcto, para entonces darnos cuenta de que no estamos ociosos ni estériles. Y aquí vienen estas primeras dos palabras claves, porque en griego lo que quiere decir es lo que dice el texto que les leí ahorita, es inútiles e improductivos. Y la inutilidad no es algo que se da por incapacidad. La inutilidad se da por una negligencia culpable. La inutilidad es una cualidad de la persona que se resiste a permitir que Dios esté trabajando en nosotros. Porque si Él trabaja en nosotros, el querer como el hacer por su buena voluntad, y Él ha transformado nuestro ser, Él ha redimido nuestros deseos, Él nos ha dado otro enfoque de vida, es que el Señor ya está iniciando una obra. Por lo tanto, alguien que cae en esta primera pareja, en esta inutilidad, improductividad, es alguien que ha de alguna forma impedido que el Señor siga haciendo esta obra en nuestro corazón. Y es que, como lo he repetido a lo largo de esta serie, en la justificación tú y yo no tuvimos ninguna participación, pero en la santificación es otro boleto. En nuestro proceso de santificación, entendiéndose por el ser convertidos a la imagen de Cristo, todos los días, ahí sí tenemos demasiada participación. Ahora la otra parte es infecundos o improductivos. La palabra griega es acarpos. Es un árbol, fíjate cómo lo describe el diccionario, un árbol que está en condiciones ideales, pero sin fruto. Y esta me caló. Podemos tener toda la infraestructura, toda la fachada
de un árbol grandote, frondoso, tronco robusto, raíces profundas, pero no hay fruto. No hay fruto. Entonces, ambas situaciones se dan cuando tú y yo no estamos permitiendo que estas virtudes se manifiesten en nosotros y abunden en nosotros. Esto ya está y esto va, pero en el plan tú y yo vamos de la mano con el Señor, y cuando tú y yo detenemos este plan por nuestra negligencia, inmediatamente van a comenzar los síntomas de ser inútiles e infecundos espiritualmente hablando, y ambas son advertencias que nos indican que tenemos que ser creyentes activos, fructíferos y comprometidos. Un creyente que está colaborando con el Señor, sabiendo que Él ha puesto estas virtudes y que dice: sí, Señor, gracias por ponerlas, ¿cómo las hago abundar? Es a su vez un creyente que es activo, fructífero y comprometido. No quiero ignorar la última parte, porque lo que dice Pedro tiene relación con el conocer al Señor. Fíjate bien, dice: estas cualidades están en ustedes y están aumentando a medida que crecen. Si no crezco, entonces estas cualidades las he desechado por ahí, las he dejado a algún lado, las he relegado. Ahora bien, y esto evitará que seamos inútiles e improductivos en cuanto al verdadero conocimiento. Y aquí viene la clave: verdadero conocimiento y comprensión más profunda de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, implica dos cosas: que tú y yo no vamos a ser fructíferos, y no podemos fructificar sin conocer profundamente al Señor Jesús. La palabra que ha venido utilizando Pedro son dos palabras diferentes para conocimiento, y siempre que habla del Señor es una palabra que implica un conocimiento profundo. Entonces, tú y yo no somos inútiles ni infructuosos si estamos conociendo a Cristo, y al mismo tiempo nos indica que la meta del crecimiento espiritual es profundizar en el conocimiento de la persona de Jesucristo. Entonces, es Cristo en nosotros, pero también nosotros en Cristo. ¿Te das cuenta? Cristo es tanto la relación que produce el fruto como la meta por la cual el fruto es producido. Siempre es Cristo en nosotros. Y este conocimiento es la mejor evidencia de que el Señor ha estado haciendo algo entre nosotros. No es un conocimiento que simplemente se relega a conocer sino a conocerlo a Él personalmente. Podemos acumular toda cantidad de información acerca del Señor y al mismo tiempo no conocerlo a Él realmente. Y el conocimiento al cual Pedro nos está apuntando es un conocimiento profundo. Entonces, la vida cristiana, amados, no admite neutralidad. No hay una zona de confort donde llegas, te jubilas y ya recibes tu pensión del cielo, y esta pensión es suficiente para que vivas la vida. No hay neutralidad espiritual, y si no estamos creyendo, entonces estamos decayendo. Si no estamos creciendo, quise decir, entonces estamos decayendo. Ahora, yo te pregunto, si estas virtudes están en tu corazón, ¿sí? Si has seguido añadiendo a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, piedad, perseverancia, amor, etc. Eso ha seguido creciendo. A lo mejor dices: sí están ahí las virtudes. Y yo te pregunto también, entonces, ¿están creciendo esas virtudes? ¿Están creciendo? Porque si no están creciendo, estamos en una zona peligrosa. Algo está fallando. Y lo que nos va a decir Pedro en el segundo encabezado es qué es lo que puede estar fallando, y es un asunto de visión. Tiene todo que ver con nuestra vista. Por eso le puse la ceguera del alma, cuando el corazón olvida.
Dice versículo 9, porque aquel que carece de estas cualidades es ciego, miope, cerrando sus ojos espirituales a la verdad, habiendo olvidado que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Y literal en griego la palabra sí es miope. Sí es lo que dice cuando Pedro dice en otras versiones, es ciego o corto de vista. Es realmente un problema de visión. Es un diagnóstico espiritual bastante devastador, porque este diagnóstico indica que hay una falta en la visión y hay un olvido. Hay un olvido. El pecado del olvido es uno de los más recurrentes en nuestra vida y es uno de los más silenciosos. Antes de que tú y yo nos enfrasquemos en cosas más gruesas y de que la reguemos con cosas verdaderamente importantes, la primera falla empezó en el olvido. Somos muy cortos de memoria. Y ya ven que dicen que los mexicanos no tenemos memoria de nada. Seguimos cometiendo los mismos errores siempre y no aprendemos de la historia. Y vamos una y otra vez con la misma narrativa y una y otra vez a equivocarnos de la misma forma. Es entonces una advertencia que no solamente se da al que es mexicano, se da al que es humano. El olvido es una de las cuestiones que produce un daño más grave y al mismo tiempo es tan silencioso que no te das cuenta. No te das cuenta hasta que pasaron unos años, hasta que pasaron bastantes meses, de cuántas cosas te has olvidado, de lo que el Señor hizo, de lo que el Señor te ha enseñado, de cómo te ha llevado a lo largo de tu vida. El olvidar es una de las cosas más trágicas que nos puede suceder en nuestro camino de fe. Entonces, no es una ignorancia inocente, no es que nos haya faltado algún elemento de conocimiento, es la miopía espiritual, la ceguera espiritual que nos hace olvidar algo muy hermoso para nosotros: la purificación de nuestros pecados. Así como lo dice en este mismo texto de Segunda de Pedro, nueva versión Nueva Biblia de las Américas, dice: habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Una vida sin fruto, entonces, según Pedro, es una vida que ha perdido de vista la cruz. Una vida que no tiene sentido del perdón recibido. Una vida que no puede avanzar porque ha perdido de vista el punto de partida. Todo comenzó en la cruz para nosotros. Ahí fue donde se gestó el mayor milagro. Por eso la serie se llama Viviendo el Milagro. Porque ahí se gestó el milagro de nuestra salvación. Ese fue el punto de partida de todo. Pero en el camino muy pronto esto se puede quedar atrás. Y nos olvidamos y viene entonces la ceguera espiritual. Y vienen entonces las consecuencias que emanan de ella. Entonces, Pedro no está negando que estos creyentes ciegos o miopes sean salvos. No te estoy mandando al infierno. Lo que se afirma sí es una cosa muy cierta. Ha habido un descuido del crecimiento. Y como lo veíamos en la primera semana, este descuido que nos relega al desierto es lo que borra el gozo. ¿Por qué un creyente no se goza cada vez que abre su Biblia, la verdad? Puedes abrirla en donde quieras, hasta en Lamentaciones, y te vas a gozar con Lamentaciones. Sí, porque un creyente no se goza de adorar, no se goza de la palabra, no se goza de la Biblia, no se goza de sus tiempos de oración, no se goza del servicio, porque ha empezado a caer en las garras del olvido. Porque ha olvidado dónde empezó todo, quién empezó todo. Y caray, si olvidamos dónde comenzó, ni siquiera me preguntes si tenemos en cuenta cómo va a terminar todo. Se borra el gozo, se borra la visión,
Dime sin visión a dónde podemos llegar. Dime sin visión, borra de tu organización o tu empresa, borra de tu vida personal, ahí en el, ¿cómo se llama? En la libretita que te dimos a principios de año, segunda página dice mi visión. ¿Escribiste algo? O sea, ¿sabes de qué se trata? ¿De qué va la vara este año? ¿Qué onda con tu vida? O sea, o existes de una forma como en el ambiente y que todo se vaya dando y fluyes con la energía y la vibra. Hoy Dios puso una visión en tu corazón. Se pierde la visión, se pierde el gozo, se pierde la visión y se pierde la seguridad que acompañan el milagro más hermoso que tú y yo hemos recibido, la salvación. Cuando David, en su peor penumbra, recuerda cómo se ha equivocado, no le dice al Señor que le restaure las riquezas, ni la felicidad, ni que le restaure el matrimonio o la unidad familiar o la credibilidad del pueblo que seguramente perdió. Le pide que restaure el gozo de la salvación y que no aparte de él su Santo Espíritu. David se da cuenta en este contexto que las fallas de las fallas de las fallas producen consecuencias, pero hay una sola consecuencia con la que tú y yo no podemos estar contentos de estar caminando la vida en Cristo: el haber perdido el gozo de la salvación y el haber dejado de tener esta certeza del amor del Padre porque su Espíritu ha sido depositado en nuestros corazones. El gozo se pierde con la miopía, con la ceguera. Cristo no ha dejado de obrar, pero en su lugar es el creyente quien ha dejado de responder a la gracia. Cristo no deja de hacer salir su sol sobre justos e injustos. Sus misericordias siguen siendo nuevas cada mañana. Ahí en el desierto, mientras el pueblo iba en el desierto, aún con lo malagradecidos y lo quejumbrosos que eran, el maná caía todos los días que debía caer. Cristo sigue haciendo lo que Él hace, pero tú y yo dejamos de cooperar con la gracia. Dejamos de seguir trabajando e invirtiendo en nosotros, habiendo creído que ya lo alcanzamos o habiendo olvidado por qué empezamos. Encabezado número 3. Entonces, confirmemos el llamado. Por lo tanto, hermanos creyentes, sean aún más diligentes para asegurar el llamado y la elección de Dios sobre ustedes, asegurándose de que su conducta refleje y confirme su relación con Dios. Pues al hacer estas cosas, entre corchetes, desarrollando activamente estas virtudes, jamás tropezarán en su crecimiento espiritual y vivirán una vida que aparte a otros del pecado. Pedro nos da una exhortación muy puntual. Hagan firme su llamado. Afirma esa evidencia visible del llamado de Dios. Afirma esa evidencia de que la vida de Cristo tiene una forma activa dentro de ti. La vida de Cristo dentro de nosotros nos sigue impulsando, nos sigue llevando a ser diligentes, nos sigue empujando a vivir una fe que se ve, se prueba y al mismo tiempo se afirma. El llamado no es a ganarte la salvación. Ahí no tenemos ninguna colaboración ni nada que hacer. El llamado al que nos habla Pedro es a confirmar las evidencias vivas del llamado divino. Realmente lo que hace Pedro aquí es invertir los factores para que tú y yo entendamos primero una cosa y luego la otra. Es primero la elección de Dios el salvarnos. ¿Por qué estamos aquí? Porque somos linaje, ¿qué? ¿Cuál es la segunda palabra? Escogido. No te lo ganaste ni te lo merecías.
Él lo escogió en su soberanía y en su gracia. Él escoge. Y la elección, entonces, de la elección entonces, sigue el llamado. El llamado. El llamado. ¿Cuántas prédicas hemos escuchado de el llamado? Ese destino misterioso, tan etéreo, tan místico, que hace que una persona tome determinadas decisiones, unas sí y otras no, porque pierde su llamado. El llamado del que habla Romanos 9, el llamado del que habla Pedro aquí, no es un llamado, como tantas veces se ha dicho, a servir a Dios detrás de un púlpito. Es el servir a Dios en tu vida y punto. Ese es el llamado. Para su gloria, para eso te llamó Dios. ¿Dónde? Donde sea que te haya puesto. Donde quiera que tú estés. El llamado no es para unos cuantos ungidos, es para todos los que Él escogió, para todos los que Él llamó. ¿De dónde? De muerte a vida. Así como un día el Señor se paró delante de la tumba de Lázaro. ¿Y qué podía hacer Lázaro? Lázaro estaba convencido y arrepentido de que estaba muerto, y por tanto dijo, no, pues como que sí necesito que el Señor venga y resucite. No, el Señor se paró delante de lo que estaba muerto y le dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro responde a ese llamado. El Señor nos ha llamado para que hagamos exactamente lo mismo. Y Lázaro todavía tiene que salir y quitarse las vendas y darse un buen baño, porque a lo mejor apestaba, y seguir viviendo la vida que ahora Cristo le llamó a tener. Y la vida del creyente es exactamente lo mismo. Ya Él nos eligió, ahora su llamado se cumple. Y Pedro nos dice, hazlo firme. La expresión hacer firme significa que es una acción reflexiva. Reflexiva. Es algo que parte de que yo conscientemente estoy interactuando con esta realidad. Es una realidad que ha bajado a mi corazón y mi conciencia dice, si es neta que el Señor en su amor me ha elegido, por su gracia lo ha hecho, yo entonces respondo de una forma consciente. Al mismo tiempo, en esta acción reflexiva, nosotros cuidamos nuestra vida porque sabemos que hemos sido amados y escogidos por Dios. Entonces se cumple Filipenses 1:6. Él no solo inicia la obra, Él la sostiene, Él la hace crecer por medio del Espíritu Santo, y Él la va a terminar el día que Cristo venga. Ahora lo que sigue a continuación es que dice, haciendo firme su llamado, jamás tropezarán. Y todos dijimos, wow, quiere decir que entonces ya no la voy a regar nunca. No, porque tú y yo seguimos tropezando. No se trata de una perfección, la cual no va a llegar todavía. No se trata de vivir sin pecado. Se trata de una seguridad sostenida por una vida en Cristo. Esta seguridad y esta estabilidad de estar cultivando nuestra fe en Cristo sí nos van a decir algo. Nuestros tropiezos van a seguir ocurriendo, pero o cada vez son menores o cada vez son menos graves, y nunca jamás van a poner en riesgo lo que el Señor ya te ha dado por su gracia. Buenas noticias. El Señor ya presupuestó todas las regadotas que ya llevas desde que te levantaste y todas las que siguen. Tú esfuérzate entonces en Cristo. Él ya presupuestó eso. Apártate del mal, cultiva lo que el Señor te ha llamado a cultivar y sigue adelante. Y esto hace firme el llamado. Qué hermosas ironías nos regala el Evangelio. Qué hermosas ironías que en la imperfección de nuestra vida llena de pecado, el Señor va mostrando cada vez más su santificación. El Señor va mostrando su gracia. El Señor va mostrando que Él está haciendo algo. No porque no pequemos, porque nos apartamos, nos arrepentimos, nos esforzamos y seguimos permitiendo que nuestra fe se siga moviendo. Entonces no es una perfección sin pecado, es una seguridad espiritual sostenida, fruto del Espíritu, no del esfuerzo humano autónomo. Punto número 4.
una entrada gloriosa, vivir con la meta eterna en mente. Versículo 11. Porque de esta manera les será provista en abundancia la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La promesa, chécate nada más, no es cualquier cosa. Dice, les será provista. ¿De dónde viene todo? Del Señor. Les será provista en abundancia la entrada en el reino. Aquí no dice que yo voy a entrar por la puerta de atrás en el reino, ni que voy a llegar arrastrándome con la lengua de fuera, todo sudado, todo acalorado, así como cuando te sales de tu casa y andas todo el día en el carro y llegas todo fastidiado, colorado y enojado. Esa no es la entrada que el Señor nos promete. Esta es: te voy a dar una recepción, una entrada como quien recibe a alguien que ha triunfado, como quien recibe a alguien que verdaderamente ha vencido. Y no es acaso la forma en cómo se ve al creyente de Apocalipsis en las 7 iglesias: al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere, 7 veces al que venciere. Y luego se ve la imagen de los creyentes en el cielo, y ¿qué dicen? Estos son los que han vencido. Esta amplia entrada es la coronación, la titulación, la graduación en victoria. De esta manera, en la perseverancia, de esta manera, siendo santificados por el Señor, de esta manera, creciendo espiritualmente. No solamente hago firme mi llamado, se va haciendo cada vez más amplia la entrada al reino. Definitivamente hay una provisión generosa y festiva de parte del Señor. El Señor es fiestero, igual que tú y que yo. El Señor es fiestero y Él ya está preparando la fiesta en la cual Él nos va a recibir. Y en esa fiesta Él ha provisto todo lo necesario para que esa entrada, amados, el día que nos toque, neta, el día que nos toque, yo estoy listo. El día que me toque, hay muchas cosas que quiero hacer, pero yo estoy listo. Hay muchas cosas que todavía podrían pasar y que seguramente podrían seguir haciendo más amplia esta entrada, pero el día que nos toque, yo estoy listo, porque el Señor ha provisto esa entrada, porque el Señor ha preparado generosamente, festivamente, gozosamente el día que yo cruce la puerta de su reino. Así que no es una entrada forzosa. No, el Señor no te va a hacer entrar a fuerzas. Los que Él escogió, los que Él llamó, los que Él ha sostenido, los que Él va a traer delante de su presencia, van a llegar encantados. Al mismo tiempo, así como se recibía a los soldados que llegaban en batalla, así como se recibía a los victoriosos, esta es la obra de Cristo culminada por nosotros. Él sí llegó tambaleando a la cruz. Él sí llegó sudando sangre. A Él sí le costó todo. Si algún día, inclusive en el caso más extremo, tú y yo tuviéramos que dar la vida por el evangelio, caramba, eso me parece cada vez más remoto. No damos una hora para orar. Pero en el caso de que sí, en algún momento tuviéramos que dar la vida, nunca se va a comparar al sacrificio de Cristo. Él sí llegó tambaleándose a la cruz. Él sí llegó deshidratado. Tengo sed. Fuera una de las 7 palabras de la cruz. Él sí llegó tronado para que tú y yo llegáramos con amplia entrada al reino celestial. ¿Es realmente suficiente el mundo para apartarnos? ¿Son realmente suficientes los problemas para estorbarnos? ¿Es mi pecado realmente grave como para que yo diga, es que híjole, no la regué porque es que la tentación, es que Dios, ¿por qué me dio un cuerpo tan calenturiento? Es que Dios, ¿por qué? ¿Es realmente suficiente, bro?
hay algo que me parece tremendamente suficiente, sí, para estorbarnos. Una cabezota, un egotote, un orgullotote de creer que nosotros somos los meros meros y no nos debemos a Él. Eso puede verdaderamente estorbarnos. Y yo sé que hay muchas cosas que estorban y que quizás ahorita estás haciendo un análisis a tu vida y dices, oye, si esto se tratara de si eres salvo o no, a lo mejor parezco menos salvo que salvo, porque mi vida está estancada, no veo fruto, no tengo hambre, no tengo gozo, no tengo esperanza. Ni siquiera me quiero imaginar estando a punta de pistola, amenazado de negar a Cristo. O sea, de pronto esas realidades son muy patentes en nuestro corazón. Y es ahí a donde quiero apuntar. Porque yo sé que si el Señor habla, el Señor está buscando indicarnos cómo salir de esos atolladeros. No solamente te quiero dar el problema y el diagnóstico, te quiero dar la solución. Segunda de Reyes 2, 19, 22. Vuelvo a la Nueva Biblia de las Américas. Dice, entonces los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo. Esta es una ilustración. Quiero cerrar con esta ilustración. El emplazamiento de esa ciudad es bueno. Estamos hablando de Jericó. Nada más para darles más contexto. Como mi Señor ve, pero el agua es mala y la tierra estéril. Apunta esa palabrita y volvemos a ella después. Versículo 20. Y él dijo, tráiganme una vasija nueva y pongan sal en ella. Y se la trajeron. Eliseo fue al manantial de las aguas, echó sal en él y dijo, así dice el Señor, he purificado estas aguas, de ahí no saldrá más muerte ni esterilidad. Y las aguas han quedado purificadas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Eliseo está en Jericó. Y Jericó había sido reedificada, como tú sabes. Y Jericó vuelve a ser quizás, no con el mismo auge de antes, pero vuelve a ser esa ciudad bien bonita de antes. Y Jericó, bien edificada, tiene un grave problema. El agua es mala y la tierra es estéril. Si se está regando con agua mala, la tierra es estéril. En el hebreo, la palabra significa literalmente que produce abortos. Había cosas sembradas ahí, pero a la hora que brotaba el fruto, ¡pum!, caía tierra muerto. Ya parecía que iba la plantita, ya parecía que ahora sí, y se moría. La tierra era estéril porque el agua era mala. Otras versiones dicen que la tierra estaba enferma, el agua estaba enferma. Cuando leí este texto, vi la poderosa ilustración que tiene que ver con el problema de la falta de fruto en nuestras vidas. Es justamente lo que pasa. Porque yo me debatí en esto, Dios, pero es que si hay creyentes genuinos que te reconocen, que si hoy les apuntara con una pistola, realmente se prefieren ir que negar tu nombre. Pero ¿por qué existe esta tensión entre el creyente bien, pero su vida sin fruto? Y este pasaje me dio mucha luz en eso. El agua está enferma y la tierra es estéril, no produce fruto. Nuestras vidas se parecen más a Gálatas 5, 19 al 21 que a 5, 22 y 23. 5, 19 al 21 nos da una lista bastante nefasta que son las obras de la carne, las cuales, por cierto, dice Pablo, son evidentes. O sea, se te nota, papi, se te nota la carnita.
las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías y todavía más, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. O sea, por si se me pasó una, dijo Pablo, pues si se le parece a una de estas, también es obra de la carne. Y hay cristianos devotos que se parece su vida a esto. Y no se parece más al amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, fe. ¿Por qué? Porque sí, por nuestra negligencia espiritual se han enfermado las aguas de nuestra alma. Por nuestra falta de cooperación con la gracia de Dios, se ha enfermado nuestra alma al punto de la esterilidad. Al punto de que lo que produces parece que es bueno, pero no sirve. De que te esfuerzas, te cansas, dices, sí le voy a echar ganas. Y estás con la lengua de fuera, diciendo, como sea, pero voy a llegar al reino. Y no produce. Un alma enferma de esterilidad es el resultado de permanecer en esta indolencia espiritual. Y me encanta que Eliseo utilice el elemento de la sal. Esto no es una simple alegoría barata. La sal es un elemento consistente de purificación, es un elemento consistente de consagración, es un elemento consistente de preservación. 3 textos te voy a dar. Levítico 2:13. Sazonarás con sal toda ofrenda. Toda ofrenda. Yo podía llevarle al Señor en el tiempo del tabernáculo mis ofrendas bien chidas. Si no traían la sal, es una obra muerta. Es una ofrenda que no vale para nada. Toda ofrenda. No dejarás que falte jamás de tu ofrenda. Aquí está la clave. La sal del pacto de tu Dios. Con todas tus ofrendas ofrecerás sal. La sal del pacto. La sal que simbolizaba que este pueblo entiende por qué presenta la ofrenda. ¿A quién se la presenta? ¿Con qué corazón la ofrece? La sal del pacto. Sin esta sal, el Señor dice, bueno, pues esto es un plato muy interesante, pero no es una ofrenda que yo recibo. Siguiente, Ezequiel 16:4. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni envuelta en pañales. Otra vez la sal, como agente purificador y fortalecimiento, también se utilizaba hasta en los recién nacidos. Y esto definitivamente indica abandono y contaminación. Otra vez, la presencia de la sal es fundamental. Y luego cierra el Señor Jesús, Marcos 9:49, con esta bomba, y entonces todo tomó sentido. Porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes mismos y estén en paz los unos con los otros. Tengan sal. No le puede faltar a la ofrenda, pero tampoco me puede faltar a mí. Esto ya es Nuevo Testamento. Esto ya es la vida del creyente. El creyente sigue siendo sazonado con la sal. El creyente sigue necesitando este elemento purificador, preservador, descontaminante para seguir funcionando delante del Señor. Los manantiales de nuestra vida, así como dice el proverbio, que guardes tu corazón porque de aquí fluyen los manantiales de la vida, necesitan ser salados. Necesitan este elemento que permita que se purifique. La sal es solo un símbolo, pero la sal fue sabiamente utilizada por Eliseo. Yo no sé si sabía que lo podíamos ver de esta forma, o yo no sé si simplemente estaba siendo consistente con lo que la sal hace.
La sal en sí misma no hace nada, pero la sal nos apunta a algo. ¿Y qué quiero decir algo? Más bien nos apunta a alguien. Como está el manantial de mi vida, fluye mi vida de una forma activa, fructífera, nutrida por el verdadero conocimiento de Jesucristo, o es un cauce estancado, apestoso, amargo, estéril. La ciudad de Jericó era muy buena, muy bonita su arquitectura y sus torres y sus murallas, muy linda la gente, pero estaba enferma y su tierra era improductiva. Dios no les pidió excavar un pozo, Dios no les pidió todo un análisis de uso de suelo y de las aguas. Dios no les pidió algo extraordinario. Dios envió a su mensajero, su profeta, con un poco de sal, y eso hizo toda la diferencia en sus manantiales. Así también actúa Dios con nosotros. Cuando nuestras vidas están estancadas, miopes, espiritualmente estériles, el Señor no nos va a dejar donde estamos. El Señor ha rociado la sal de su Espíritu Santo sobre nosotros. Y tú y yo por fe vamos caminando sabiendo que el Señor ya nos ha salado. Por su gracia hemos recibido el Espíritu, a la palabra. El Espíritu es la vida misma de Cristo viviendo por medio de nosotros. Lo que hace decir a Pablo: ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí, y si vive Cristo en mí, entonces estoy conectado a la vid. Y si vive Cristo en mí, no hay razón para que yo deje de dar fruto. Si vive Cristo en mí, no puedo estar relegado a la improductividad y a la esterilidad y vivir tan triste como estas aguas de Jericó. Él no solo nos llama a crecer, Él sana lo que impide el crecimiento. No se trata de que nos vamos a esforzar para producir virtud. Si por todo lo que pujes vas a estar así esforzándote, no va a salir nada de ti. No va a salir nada virtuoso. Se trata de que nos rindamos a la obra de Cristo en nosotros, que es lo que da a luz la virtud, que es lo que verdaderamente termina por permitirnos alumbrar el fruto del Señor. Si hoy hay fe, aunque sea pequeña, hay virtud. Y aunque sea un poco incipiente, si hay amor, entonces ahí está. Aunque sea imperfecta mi virtud, entonces todo eso es porque el manantial ya ha sido tocado por su gracia. Todo eso es porque el Señor ha sanado mi improductividad. Y si el Señor ya ha sanado las aguas, yo no tengo por qué permanecer estéril, seco. Pero ahora viene lo que dice el Señor Jesús en Marcos 9, 49, 50. Todos serán salados por fuego. Y aquí se prendió el cerro, porque el ser salado con fuego es la parte difícil. La sal es buena, tengan en ustedes mismos sal. Sí, Padre, qué hermoso el pacto, la pureza, la permanencia, pero el fuego representa prueba. Todos en algún momento vamos a ir añadiendo más sal a nuestra vida, porque el Señor nos va a llevar a caminar por esos puntos donde nuestra fe es probada, donde el carácter necesita crecer y manifestarse. Todos vamos a ser salados con fuego. Así como Eliseo lanzó esta sal a lo profundo del manantial, así Cristo, al habitar en nosotros, Cristo en nosotros purifica lo estéril. Cristo en nosotros enciende lo frío. Cristo en nosotros quita lo contaminado, quita lo pecaminoso. Cristo
en nosotros es el que produce el querer como el hacer, pero a veces la sal arde porque viene con fuego. La sal tiene un efecto en nuestras vidas de hacernos caer de rodillas muchas veces ante la necedad, ante la terquedad, ante la misma rendición y el cansancio de intentar todos los días lo mismo de una forma totalmente improductiva y estéril. El creyente estéril y ocioso entonces ha perdido la sal, ha perdido la potencia transformadora del Señor. Un creyente salado con fuego es un creyente que crece, es un creyente fiel. La sal es necesaria para todos nosotros. La sal es indispensable porque dice el Señor: tengan sal en ustedes. Una integridad del alma que no se corrompe, una fe que no se quebranta, un espíritu imbatible aunque pase por el fuego. Porque el fuego viene y viene de todas direcciones y siempre viene el fuego. Y la sal en nosotros no es pura doctrina, ni es pura teología. La sal en nosotros es esta fe motivada por el Señor que sigue creyendo. Es esta fe que Él sigue alentando y que Él sigue logrando que a esta fe se le puedan añadir otras virtudes que crecen. Y el Señor ha derramado su sal en nosotros, no para herirnos, sino para sanarnos, para limpiar lo que sea que nos esté pasando. ¿Por qué nos ponemos de pie? Gracias por su atención. Es Cristo en nosotros, nuestra sal. ¿Cuántos creían que porque, o cuántos vivían? Yo me recuerdo hace algunos años viviendo tan miserable, donde mi conciencia me atormentaba todos los días, diciéndome: no está el fruto, no está la evidencia. Y yo me esforzaba más, y lejos de convertirme en un cristiano más vivo, era un cristiano más religioso, porque había fallado en entender que la vida de Cristo es la que me hace fructificar. Esta amplia entrada, esta firmeza de llamado, es el resultado de la sal que está purificando mi interior y que me permite fructificar. Esta amplia entrada no se consigue porque jales y jales y empujes. A menos que esté salado tu ofrenda, el Señor no recibe esa ofrenda. A menos que lo que resulte de la vida de Cristo sea lo que haces, entonces verdaderamente estás viviendo conforme a su palabra en fe como discípulo de Él. Entonces nos damos cuenta de que no somos nosotros, sino Cristo en nosotros. Y nuestro llamado no es a que te llenes de quehaceres, sino a que te conectes a la vid y a que tu relación con Él se convierta en una relación de crecimiento, de intimidad, de cercanía, a que mi conocimiento teórico sea reemplazado o mejorado, quiero decir, por un conocimiento pleno de la persona del Señor, por algo que verdaderamente purifica. Y si has perdido tu visión, no es tus fuerzas, no es tu disciplina, no es tu mérito. Y si has perdido el crecimiento, no es tu fuerza, no es tu disciplina, no es tu mérito. Y si sientes que tu entrada al reino es apenas una rendija o una puerta de atrás, es Él quien va a sanar ese manantial de tu vida, purifica la confusión, produce fruto abundante y al mismo tiempo Él va a preparar esa entrada amplia. Porque Él preparó eso para nosotros, porque Él conoce nuestras luchas, porque Él sabe
que a veces somos pura fachada, que tenemos todo el pedigrí, pero no tenemos nada de vida en nuestro interior. Así que, amado, entrégate por completo al Señor ahorita. Y si sientes que el Señor te habló, o si quieres que oremos por ti, vente acá a alguno de los rincones y oramos por ti. Ora en tu lugar, levanta tus manos. Y si tú quieres sal en tu vida, pídesela al Señor. Créela por fe y vive en consonancia con esa sal. Padre Santo, te damos gracias porque Cristo ha sido lanzado dentro de nosotros como esa sal. Es Cristo en mí lo que va a sanar. Es mi relación con Él lo que va a empezar a hacer que esto fructifique, que esto deje de estancarse y deje de relegarse. Padre Santo, yo te pido que sanes todos estos manantiales estériles, Dios. Que el ocio, que la indisciplina, que la miopía espiritual han relegado, Padre Santo, haz un milagro otra vez, Dios. Que tu palabra sea eso, Dios, que active en nosotros el recordar que hemos sido perdonados de nuestros pecados pasados, que la cruz sigue vigente, que la cruz sigue el centro y que la cruz sigue siendo la meta también de la vida cristiana. Purifica mi corazón, Señor. Preserva mi vida en un gozo permanente. Que cuando venga la prueba, que cuando se ponga más bravo el fuego, yo sepa que eso también está forjando en mí un espíritu purificado, fortalecido. Yo oro que todos mis hermanos tengan sal en ellos. Yo oro que todos mis hermanos lleven mucho fruto. Yo oro, Dios, sobre todas las cosas, que ellos permanezcan en ti y que tú permanezcas en ellos, para que esta vida fluya naturalmente y para que esta vida, Dios, renueve todo lo que ellos son, que dejen el pasado, que renueven su entendimiento, que te conozcan verdaderamente, Dios. Decía el Señor en Juan 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ahí tienes el propósito, el fin, todo el camino de tu vida. Esa es la vida eterna. Eso es lo que yo oro, Señor. Así como lo oró el Señor por nosotros, que te conozcamos a ti y que conociéndote a ti, esa vida eterna se ancle profundamente en nuestro interior, haga firme nuestro caminar en esta tierra y abra una amplia entrada al reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén.